Bienvenidos a la sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Seguimos con nuestra serie Descubre la oración bíblica. El texto que nos toca el día de hoy se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 14. Y esta es una oración de Jeremías. Y no podía haber una época más oportuna para grabar esta serie de Jeremías que en los tiempos que estamos viviendo. Y eso es una vez más una confirmación para todos los que somos parte de este ministerio, en darnos cuenta cómo Dios nos ha estado dirigiendo a través de los tiempos, a través de todo el contenido, toda la grabación que hemos hecho de este contenido, de esta página web y de todo lo que hacemos. Siempre hemos grabado episodios que tocan, no es que tengamos que hacer un tema especial. Ustedes saben que yo no soy de temas, yo simplemente quiero seguir estudiando verso por verso, capítulo por capítulo, panorámicamente toda la Biblia. Y pues coincide que en muchas ocasiones cuando nos toca estudiar algo en particular, pues están sucediendo cosas en el mundo en relación a esto. Y bueno, pues el Estado de Israel recibió el ataque más grande de su historia. Incluso algunos historiadores dicen que este ataque a Israel, lo que está pasando, todos estos terroristas que entraron, toda esta guerra que se está iniciando allá en el Medio Oriente, pues dicen que no tiene precedente, que después del Holocausto, esto es lo más grave que ha sucedido desde la existencia del Estado de Israel. Entonces, pues bueno, no podía ser más apropiado estudiar las oraciones de Jeremías en un contexto muy parecido, en una época muy parecida, en que Israel estaba siendo amenazado, en que estaban por ser conquistados, y Jeremías intercede, clama por el pueblo. Entonces, aprender de la manera en que Jeremías oró, pues nos va a ayudar mucho a no orar por Israel en estos tiempos como se nos ocurre, como pensamos, sino seguir el modelo, el patrón de oración que siguió el profeta Jeremías. Así que, bueno, pues esta es la oración que vamos a hacer el día de hoy, Jeremías capítulo 14, y vamos a leer versículos 20 y 21, les leo de la Nueva Traducción Viviente. Ya después nos vamos a ir al capítulo y vamos a ver todo el capítulo. De antemano les recomiendo, como siempre en esta serie, estudiar en el nivel intermedio de la página web www.descubrelabiblia.org, en el nivel intermedio del Instituto Bíblico, estudiar todo el libro de las oraciones que estamos estudiando. En este caso, Jeremías. Bueno, váyanse al nivel intermedio y les dejo de tarea estudiar toda la profecía de Jeremías, y de esa manera van a aprovechar mucho mejor, van a entender mucho mejor los tiempos de Jeremías y los motivos de su oración. Así que vamos a leer la oración, y al final de este episodio vamos a orar tal como lo hizo Jeremías. ¿Ok? Jeremías capítulo 14, versículo 20 al 21 dice así: Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. No deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. Esta es la oración que hace Jeremías. En el capítulo 14 hay también otras oraciones que hace, respuestas de Dios a esta oración que vamos a examinar el día de hoy. Y si no han escuchado los episodios anteriores de las oraciones de Jeremías, estudiamos ya en un episodio anterior una oración que aparece en el capítulo 10, otra oración que aparece en el capítulo 12. Hoy estamos estudiando esta que aparece en el capítulo 14, y bueno, por si no oyeron los episodios anteriores, también se los dejo de tarea, pero para recordarles un poquito y para ubicarles, si no han oído los episodios anteriores, de lo que está pasando y cómo es tan parecido a lo que está sucediendo en Israel en estos tiempos. Anteriormente, en la oración del capítulo 10, Jeremías también estaba pidiendo porque Dios tuviera compasión, porque Jeremías también reconoce su pecado. Jeremías reconoce también el pecado de toda su nación, de todo su pueblo. Y lo único que le pide a Dios es que no los castigue con ira, no los castigue con enojo. Una de las recomendaciones que se hace a los papás, los que son papás, los que hemos sido papás,
se nos dice que pues hay que disciplinar a nuestros hijos, ¿no? O sea, si no disciplinamos a nuestros hijos, pues obviamente va a haber terribles consecuencias. Más vale que los disciplinemos nosotros y no que sea la policía o no que sea la vida, mejor hacerlo nosotros, porque pues nosotros lo vamos a hacer con compasión. Son nuestros hijos, nos duelen y pues por eso es que los podemos disciplinar con compasión. Pero si los disciplina la policía o las bandas o gente que no les importan, pues va a ser mucho más severo. Entonces, es exactamente lo que Jeremías le pidió a Dios anteriormente. Señor, disciplínanos tú con ternura, no permitas que otros nos disciplinen. O sea, si vas a disciplinarnos, Señor, que seas tú. Y hay dos maneras en que históricamente Dios ha disciplinado a su pueblo. Una es a través de desastres naturales, a través de sequías, a través de diluvios, a través de cosas, cataclismos, cosas que han pasado, pues Dios a través de un acto de la naturaleza, Dios disciplina, ¿no? En la época del rey David, el rey David cometió un pecado y Dios le ofreció 3 alternativas de juicio. Le dijo, a ver, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que haya una peste? ¿Prefieres que haya haya hambruna? Cosas así relacionadas con la naturaleza. ¿O prefieres ser perseguido por tus enemigos? Y David dijo, no. Prefiero que tú me castigues directamente y no que los enemigos, dice, porque tú nos puedes castigar a través de alguna cosa natural, un desastre natural, pues prefiero un desastre natural a ser perseguido por los enemigos, porque David tenía experiencia en que ser perseguido por Saúl, ser perseguido por alguien más, por los filisteos, pues es mucho más cruel, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia entre ser castigados, disciplinados directamente por Dios o por un mediador, por una vara, un imperio que Dios use para disciplinar. Y Jeremías dice, y bueno, ya de plano, si vas a usar a otra nación para disciplinarnos, de plano si vas a usar a alguien más para disciplinarnos, bueno, que sea una nación que no reconozca tu nombre, una nación así realmente muy malvada, que no quiere saber nada de ti, para que después tú los castigues, para que después tú sea un pretexto por el cual tú traigas la justicia al mundo. Igual, cuando estudiábamos eso, me impactó muchísimo porque a lo largo de la historia del pueblo de Israel no ha habido un imperio con más odio, con más burla, con más resentimiento hacia Israel, que el imperio y la religión que todavía sigue vigente hasta nuestros tiempos, que estamos hablando de un imperio religioso que viene desde el siglo VII hasta el siglo XXI. O sea, no ha habido otro imperio que ha durado lo que este imperio religioso, que es justo el que está atacando a Israel en este momento. No ha habido ningún imperio religioso que tenga tanto odio de tantos siglos contra el pueblo de Israel. Y es un pueblo que se burla, que escupe a Israel, que escupe todo lo relacionado con Israel. Las escenas, ahora sí que no me crean a mí, vean las escenas en las redes sociales de cómo esta gente se burla del Dios de Israel y no nada más de los judíos, sino también del ámbito cristiano, tanto de judíos. Es una guerra santa, todo lo que está pasando en el Medio Oriente es una cuestión religiosa, así de simple. Es una guerra religiosa entre el Dios de ellos, el Dios al que ellos veneran, y lo veneran mientras están matando, mientras están humillando a alguien, están adorando a su Dios, y es una guerra entre su Dios y el Dios de judíos y de cristianos. O sea, es una guerra religiosa. Por eso es que no hay solución política, no hay solución económica a un conflicto de tipo religioso. Y es interesante, a mí me impactó muchísimo, que Jeremías en su época dijo, Señor, si nos vas a disciplinar a través de una nación, de naciones, pues que sea de naciones que no invocan tu nombre, de gente que te odia, para que entonces después tú los juzgues y no haya más excusa, ¿no? Entonces, wow, esto está impactante porque, pues bueno, después de lo que sucedió justamente en el 8º día de la fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos, que también es muy interesante porque según la profecía de Zacarías, la guerra por Jerusalén, y esa es la razón de la guerra actualmente en el Medio Oriente, una guerra por el control de Jerusalén. Después de esa guerra dice que Dios combatirá, peleará con ellos,
y ahí acabará de una vez por todas con todas las guerras y después llamará a todas las naciones a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no acepte ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos dice que no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, es interesante cómo esta guerra comenzó en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, el más importante, y pues ahora sí que ya se encendió la mecha, ya no sabemos a dónde va a desembocar. Y entonces, bueno, pues ahí les digo que les recomiendo el capítulo 10 de Jeremías de esta serie, porque pues el juicio ya comenzó, pero el juicio comenzó por la propia casa. O sea, primero vino el juicio a la nación de Israel, unas cosas terribles que están sucediendo, pero esto puede ser el inicio para después venir a juzgar al resto del mundo. Entonces, bueno, esas son las circunstancias en las que se escribieron estas profecías, estas oraciones, y vamos a ver ahora lo que dice Jeremías capítulo 14, versículo 20 y 21 una vez más. Confesamos nuestra maldad, aquí Jeremías está identificándose con la maldad del pueblo, confesamos nuestra maldad, y bueno, pues nadie en Israel puede decir que es inocente, o sea, todo Israel siempre a lo largo de la historia, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Y dice, Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. No deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. Y bueno, pues ahora sí vamos a leer desde el principio el capítulo 14. Vamos a ver todo el contexto y vamos a ver cómo Dios responde a esta oración. Acompáñenme. Ok, ya estamos aquí en el capítulo 14 y vamos a leer desde el principio para tomar un poco más de contexto de esta oración específica que Jeremías está haciendo. Anteriormente ha estado orando por el tema de la invasión de Babilonia. Los babilonios estaban ya por conquistar Judá. A Jeremías le tocó ser testigo del sitio de Jerusalén, de la destrucción del templo y del exilio de todos los judíos a Babilonia. Aquí el tema de la oración es por una sequía terrible que vendría al territorio de Judea. Dice, Jeremías recibió este mensaje del Señor que explica por qué detuvo la lluvia. Y vaya que detener la lluvia en el territorio de Israel, pues es trágico, porque Israel depende totalmente del agua de la lluvia. No es un país que tenga grandes fuentes de agua, ríos, lagos. Hay un lago, el mar de Galilea, se le llama mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Está el río Jordán, hay algunos otros riachuelos en el norte, pero en realidad las fuentes de agua de Israel pues solamente son las lluvias y eso obliga a Israel a ser obediente, porque Dios les advirtió que si no eran obedientes, Dios detendría las lluvias. Entonces, pues aquí Judá desfallece, no hay lluvias, el comercio a las puertas de la ciudad se estanca, todo el pueblo se siente en el suelo porque está de luto y surge un gran clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos están secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas en señal de dolor. El suelo está reseco y agrietado por falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados. Ellos también se cubren la cabeza. Aún la sierva abandona a su cría porque no hay pasto en el campo. Los burros salvajes se paran sobre las lomas desiertas, jadeando como chacales sedientos. Fuerzan la vista en busca de hierba, pero no la hay por ninguna parte. La gente dice, nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. O sea, esta es la oración que estamos estudiando el día de hoy. La gente dice, nuestra maldad nos alcanzó. Todo lo que nos pasa, todas las tragedias, todas las adversidades, no vienen en vano. Dice, está escrito que así como el gorrión vuela y regresa a su lugar, de la misma manera la maldición no viene en vano. O sea, la maldición viene por algo. Alguna adversidad que estamos viviendo viene por algo. ¿Okay? Algo hemos hecho, algo no hemos obedecido. Y entonces aquí ya la gente reconoce, la gente dice, nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. Oh esperanza de Israel, nuestro Salvador, en pos de tiempos de aflicción, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solo para pasar la noche? O sea, ¿por qué te comportas con nosotros como si esta tierra no te perteneciera? O sea, un extranjero o un viajero que pasa por un país, pues no le importan los problemas de ese país. O sea, un turista
viene y a él no le importa lo que esté pasando en el país. Entonces le dicen, oye, Señor, tú eres el dueño de este país, ¿y por qué te comportas como un viajero? Como si no te importara. Y se detiene solo para pasar la noche. ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Y tal pareciera que ante situaciones como las que estamos viendo en la televisión, en las redes sociales, lo que está pasando en Israel, y es precisamente en momentos como estos que muchos del pueblo abandonan su fe. Sucedió en el Holocausto, está sucediendo, por supuesto, el día de hoy, que mucha gente, al ver cómo suceden estas tragedias y rehenes y secuestrados y niños inocentes y ancianitos fueron raptados, o sea, pues mucha gente empieza a cuestionar su fe y le pregunta a Dios, pues, ¿qué no te importa? O sea, ¿por qué te comportas como si no nos conocieras, como si no fuéramos tu pueblo? Y esa es la respuesta del Señor. Así que el Señor dice a su pueblo, a ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Fíjense, ¿qué les parece esta respuesta de Dios? O sea, el pueblo cuestionando a Dios, quejándose, ¿por qué? ¿Y por qué nos dejas como si no fuéramos tu pueblo? ¿Y por qué no tomas posesión de tu pueblo? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pues a ustedes les encanta. O sea, ustedes me ven a mí como extraño, como que yo no soy su Dios. Entonces, ¿de qué se están quejando? O sea, ¿qué me están reclamando si a ustedes les encanta andar lejos de mí? Y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Wow, esto está impresionante. Por eso no podemos andar entre azul y buenas noches. Por eso hoy es un día de decisión. Para los que estamos aquí, esta grabación la estoy haciendo con personas de aquí, de Solferino, algunos que han venido para acá, y también está haciendo una grabación que después ustedes escucharán en todas las naciones, y creo que este es un momento de definición. Este es un momento de definición porque nada nos hace estar exentos de que lo que está pasando en Israel no se extienda y no empiece a crecer y no tenga repercusiones en todo el mundo. Esto es un momento para que antes de empezarnos a quejar, porque es muy fácil quejarse, pero este es un momento de decirle al que es nuestro dueño si realmente es nuestro dueño o no es nuestro dueño. Porque si es nuestro dueño, entonces tenemos que comportarnos como que Él es nuestro dueño y estar dependiendo de Él y buscándole de todo corazón, no nada más cuando vienen las calamidades, ¿no? Entonces, pues es el momento de tomar decisiones y de no solamente ser simpatizantes, sino de tomar decisiones y decidir si es nuestro Dios o no es nuestro Dios. Y entonces, aquí la respuesta divina es contundente. A ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Luego el Señor me dijo, ya no ores más por este pueblo. Fíjense nada más. El pueblo clama, Señor, ¿qué no te importa? ¿Somos tuyos? Ah, sí, ¿verdad? Ahora sí son míos. Ahora sí. Cuando no pasa nada y todo, andan ahí con sus amantes y con sus dioses y ahora sí soy su Dios, ¿verdad? Y Jeremías, pues también está intercediendo por el pueblo y Dios le dice a Jeremías, y esto está impresionante, esto que Dios le dice a Jeremías está impresionante. Chéquense lo que Dios le dice a Jeremías. Luego el Señor me dijo, dice Jeremías, ya no ores por este pueblo. Ya, deja de llorar, deja de interceder por este pueblo, ya no ores por este pueblo. Dice, cuando ellos ayunen, no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, los devoraré con guerra, hambre y enfermedad. Luego dije, oh Señor soberano, sus profetas les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará paz. Y es increíble las similitudes con los tiempos actuales, es increíble. ¿Saben por qué Israel fue atacado en este momento así tan terrible? ¿Saben por qué? Por toda, y seguramente vieron hace unos cuantos meses, toda la crisis política que hay en Israel. Hay una división interna en Israel, o sea, como nunca antes desde la historia de que se inició el Estado de Israel, hay muchísima división interna, política.
el actual primer ministro de Israel, formando coalición, y ya van varias veces que se cae su gobierno y vuelve a haber elecciones, y Israel está súper dividido. La izquierda, la derecha, los no creyentes, los creyentes, súper dividido. Entonces hubo marchas, hubo protestas, y el mundo está observando, los enemigos están observando. ¿Y qué crees que hacen los enemigos cuando ven todos peleándose, todos divididos? Dice, este es el momento. Y luego ven lo mismo con Estados Unidos, que pues es un aliado de Israel, y ven lo mismo, división interna, como nunca antes, cuestiones políticas, dicen, este es el momento, y atacan. Pero, por otro lado, ves los discursos políticos, ves la gente hablando, y cada quien en su onda, y todo el mundo diciendo, no, y estamos bien, y somos el país más desarrollado, y todo el mundo con una jactancia. Y entonces Jeremías se queja, y Jeremías dice, Señor soberano, sus profetas les dicen, sus líderes, los que dicen hablar supuestamente de parte de Dios, les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre. El Señor ciertamente les enviará paz. Entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre, yo no los envié, ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje, ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor. Yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. En cuanto a aquellos a quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén, víctimas del hambre y de la guerra. Esta guerra que está pasando actualmente es por el control de Jerusalén una vez más. No quedará nadie para enterrarlos, se habrán ido todos, esposos, esposas, hijos e hijas, pues derramaré sobre ellos su propia maldad. Ahora bien, Jeremías, diles esto. Y bueno, pues esto puede sonar muy severo, y bueno, pues simplemente es la consecuencia de haber transgredido el pacto de Deuteronomio 28. O sea, sobre advertencia no hay engaño. Dios había advertido que si no eran obedientes a su pacto, iban a venir todas estas cosas. Pero ¿acaso Dios está indiferente ante todo lo que está pasando? Vean lo que dice aquí el Señor. Dice, mis ojos derraman lágrimas día y noche. O sea, si hay alguien que está sufriendo al ver lo que está pasando, si hay alguien que no está indiferente ante lo que está pasando, es Dios. Dice, mis ojos derraman lágrimas día y noche, no puedo dejar de llorar porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y yace herida de muerte. Si salgo al campo veo los cuerpos masacrados por el enemigo. Si camino por las calles de la ciudad veo gente muerta por el hambre. Los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen. Nunca había visto tanta avalancha de información en internet tratando de traer respuesta a todo lo que está pasando. Y ay de mí, si yo trato de darles mi opinión y lo que sé, ay de mí. Yo por eso me concreto a leer lo que decían los profetas, me concreto a leer lo que está escrito, lo que ellos oraban en tiempos similares, y aquí Jeremías ora. Y la pregunta de preguntas es, si Dios le dijo a Jeremías, ya no ores, Jeremías es un siervo de Dios, Jeremías es un profeta legítimo, verdadero de Dios. Y si Dios le dijo, ya no ores por este pueblo, pregunta de preguntas, a ver, te lo dejo de tarea. Si Dios le dijo a Jeremías, ya no ores, ¿por qué Jeremías no le hace caso? Y aquí vuelve a orar. Señor, ¿has rechazado por completo a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? O sea, le dijo, ya no ores por ese pueblo. Y Jeremías aquí vuelve a orar. Jeremías le dice, Señor, ¿has rechazado por completo a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Fíjense lo que dice, terror. ¿Sabes cómo se llama lo que está pasando? Terrorismo, terror. ¿Qué pasó, Señor? Pero aquí me intriga por qué Jeremías no obedece. O sea, automáticamente es para apedrearlo como profeta, porque un profeta tiene que hacer lo que Dios le dice sin cuestionar. Pero ora. Pero hay una razón por la que no es fulminado por no obedecer. Hay una razón y vamos a ver por qué. ¿Por qué Jeremías, a pesar de que Dios le dice ya no ores por este pueblo, siguió orando? Y le dice, y esta es la oración
en la que nos enfocamos el día de hoy. Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Todos, o sea, reconocemos que lo que nos está pasando es las consecuencias de habernos apartado de ti. Todos. No hay justo ni a uno. Pero aquí está la causa por la que Jeremías siguió orando. Esta es la causa. Verso 21. Dice, por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. Por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. No deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No. Tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayudes. Ahí está. Ahí está la razón por la que Jeremías siguió orando. A ver si la detectan. Se encuentra en el versículo 11. Jeremías 14, 11. Ahí Dios le dice, no ruegues por este pueblo para bien, ya no ores por ellos, pero él lo sigue haciendo. Y la razón de eso se encuentra en los versículos 21 y 22 que hoy nos estamos enfocando. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú el eterno nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ahí está la razón por la que Jeremías no se dio por vencido, y aunque Dios le dijo, ya no ores por ese pueblo, él siguió orando. ¿Cuál es la razón? Jeremías obedeció. Jeremías ya no oró directamente por Jerusalén, por Judá. La oración específica de Jeremías es, Señor, yo sé que nosotros no somos dignos, yo sé que nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero ya no lo hagas por nosotros. Ya no lo hagas por nosotros. Hazlo por honor de tu fama. Por honor de tu fama. Porque esta gente se está burlando de ti. Porque esta gente está pisoteando tu nombre. Porque esta gente que lleva siglos, del siglo VII hasta la fecha, adorando a su Dios, invocando a su Dios, que no es el creador del universo. El Dios que ellos invocan no es el mismo, es otro Dios. Es un Dios de guerra, es un Dios de muerte, y ya sabemos quién está detrás del Dios de muerte. Ya sabemos quién es el ángel de la muerte. Entonces, para que Él no sea exaltado y glorificado, ok, todos nosotros merecemos esto y más. Pero Señor, por el honor de tu fama, no nos abandones. No deshonres tu propio trono glorioso. Jerusalén es tu trono, Señor. Por favor, recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. Ahora sí vamos a orar con plena certeza de que Dios va a responder nuestra oración. Podemos tener una absoluta certeza de que Dios va a responder nuestras oraciones cuando las oraciones ya ni siquiera son por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya Dios no tiene por qué contestar nada por nuestras virtudes. Todos hemos fallado, todos hemos pecado y no merecemos nada. Pero por su nombre, por su palabra, por su fama, por su prestigio, es el momento de clamar que su nombre no siga siendo pisoteado entre las naciones y entre particularmente estas naciones que ahora están destruyendo y profanando el nombre y que se están levantando en contra del Altísimo y de su ungido Yeshua, porque es justo en contra de quienes ellos van. Vamos a orar. Padre, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos dignos de recibir todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Pero Señor, clamamos por tu fama, por tu renombre, por el nombre que es sobre todo nombre que se está pisoteando, el nombre de nuestra salvación. Yeshua es la salvación de Israel y se está pisoteando su nombre, se está haciendo burla de su nombre
destruyendo a Israel pensando que no hay Salvador en Israel. Demuestra a este imperio sangriento de siglos que blasfema tu nombre, Yeshua, hazle saber que tú eres el guardián de Israel. Y Señor, ya que trajiste juicio a través de un imperio, naciones que no glorifican tu nombre, Señor, ahora tienes un gran pretexto. Tienes un gran pretexto, ya que en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, cuando tú estabas acá, dijiste, el que tenga sed de mí, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Señor, tú en un día como este día de juicio, de tristeza, de humillación, tú dijiste que tú traerías aguas vivas, aguas de salvación. Trae salvación a tu pueblo, Señor, y demuestra a las naciones quién reina en Israel y el mundo entero. Te lo rogamos en virtud de tu nombre y por tu prestigio, Yeshua, Hijo de David. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito.
defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.